Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en la sobremesa desde el comedor de Jorge González Durán. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, bien, aquí tratando de entender un poquito y explicar aquí contigo a nuestros amigos el tema pues del paquetazo, el paquetazo de reformas implementadas hace algunos días, que entre otras cosas modifica la Constitución para crear una Fiscalía General que sustituya al, a la Procuraduría, el nombramiento de un nuevo auditor superior del Estado y el nombramiento también de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, temas polémicos no porque no hagan falta estos nombramientos, sino por las fechas en las que se da y por el término de tiempo que tendrá la vigencia de estos cargos. Así es, y no te olvides también que se aprobó pues la autorización al Ayuntamiento de Solidaridad para que contraiga un nuevo Un préstamo. nuevo préstamo por 250 millones de pesos, sí, efectivamente. ¿250? Sí, 250. ¿Es mucho o es poco? Pues depende de para qué, ¿no? O sea, Depende para qué, ¿verdad? depende para qué sirva, ¿no? Es mucho para nosotros, Sí, ¿no? claro. Pero gente que suele manejar millones de pesos todos los días, pues quizá le parezca un poco Irrelevante, ¿no? quizá a Carlos Slim le parezca irrelevante, quizá a Chapur le parezca más o menos relevante, ¿no? Los García Salvia ya no están entre los más ricos de aquí del Caribe mexicano, ¿verdad? Pues ya no se sabe qué pasó con esta familia a raíz de la muerte de su De Fernando. Fernando, que era su patriarca, ¿no? Sí, cómo no. Patriarca. Porque incluso el que se supone que se quedó al frente del manejo de las empresas, Julián Balbuena, que estaba al frente de Best Day, hace algunas semanas se retiró de la empresa, se jubiló y se hizo una especie de selección de un nuevo director que trajeron de España. Ah, fíjate. Sí, son esas cosas muy raras, ¿no? Que pasan, una fortuna que tuvo un origen polémico, no digo Sí, oscuro, pero muchos la acusaron de tener, pues de tener oscuridades en el origen de esta fortuna, pero yo la califico de polémica, ¿no? Porque en su momento, estamos hablando creo que del 98, 99, sí, del siglo pasado, así es, de hace 20 años, 2 décadas, así es. pues se armó una gran discusión a nivel nacional. Bueno, Fernando estuvo en la cárcel. cárcel acusado de, pues, hay que decirlo, de narcotráfico, ¿no? Así es, lavado de Actividades dinero, relacionadas con etcétera, y varios. narcotráfico. Aquel Y fue, macroproceso, y ¿verdad? fue él, sí, fue de los primeros que fueron detenidos dentro del llamado macroproceso Cancún, que tuvo a Mario Villanueva como su principal, epicentro, así es, como su principal figura, ¿no? Así es, nunca se aclaró del todo esto, ¿eh? Nunca, nunca, A nunca. muchos casos, muchos testigos protegidos murieron, otros desaparecieron y se diluyeron los casos. En el caso de Fernando García Salvidea fue absuelto o exonerado, no sé cuál sea el término legal, y otros de sus coacusados. Sí, sí, sí. Y Mario Villanueva es el único que sigue en la cárcel. Es el único, fíjate, así de los importantes, porque no sabemos si en otro nivel haya gente también encarcelada por este mismo caso, pero de los importantes sí es el único que sigue y que ya se habla de que en diciembre ya podrías dejar Estados Unidos y regresar a alguna cárcel de México. Alguna cárcel no va a cumplir todavía una condena Sí, larga, ¿eh? sí, sí. Salvo que hayan pues negociaciones, impugnaciones y reducciones de penas, en fin. Pero de cualquier manera va a estar en una Sí, su cárcel familia de anda México. buscando que sea en el cerezo de Cancún, de Chetumal, en el peor de los casos, porque en el mejor de los casos ellos buscan que sea un arresto domiciliario. Ah, bueno. Bueno, pues ya son casos polémicos que dieron mucho que decir en su momento como ahora. ¿Te acuerdas cuando estaba Mario Villanueva a punto de terminar su gobierno? A punto de terminar, comenzaron estos escándalos, vino aquel, ya lo recordamos aquí, creo, vino Mariano Herrán Salvati, Salvati que después estuvo en la cárcel también, en Chiapas, en Chiapas. vino a interrogarlo por estos asuntos de los que era acusado, vino, pues hubo problemas en el PRI, Mario Villanueva
quiso impulsar la candidatura de Jorge Polanco por el PRD, no se logró, al final de cuentas Jorge Polanco se fue por se salió del PRI como muchos otros. Sí. Fue un fin de sexenio escalofriante. Escalofriante, que provocó mucha instabilidad política en el Estado. Turbulento. Turbulento. ¿No? Mario Villanueva no le entregó a su sucesor, Joaquín Hendrix, la estafeta del gobierno. No se la entregó personalmente. Desapareció, creo que una semana antes. Unos días antes se fue, desapareció. Dicen que lo protegió, que lo escondió Víctor Cervera Pacheco, que era gobernador de Yucatán en ese tiempo. Y luego se escondió aquí, por aquí cerca. Siempre anduvo aquí en las cercanías de la península, ¿no? Así es, en Canacín, allá cerca de Mérida, un poblado conurbado a Mérida. Que porque le gustaban los panuchos de la Susana Internacional. Eso decía. Una famosa panuchería así de Canacín. Así es. Hasta que se reubicó aquí en Bonfil, donde finalmente lo capturaron. Aquí lo capturaron en una captura también muy sospechosa, También, sí. De la que nunca se aclaró del todo. Lo acompañaba, entre otros, Ramiro de la Rosa, también un personaje polémico. Manuel Chan. Estuvo, Nisa Puerto no lo acompañaba, ¿verdad? No. Después apareció, era regidora Nisa Puerto. Era regidora, así es. Sí, en la administración de Magali Achach, y se llevaron a Mario. Aquel Chan, que era su chofer, que en la prensa nacional me llamaba la atención, me daba risa porque le ponían Chang, como si el apellido fuese chino. Sí, y era maya, ¿no? Así es. Pero periódicos tan prestigiados como Reforma, sí, Manuel Chang. Y pues ahí estaba, al final de cuentas, los grandes aliados de Mario Villanueva. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde acabaron? El único que lo protegió en ese momento fue Manuel Chang, y el otro Irving Trigo Segarra, también, que era un policía. Así es. Que escribió un libro, una historia un poco fantasiosa, y desapareció Irving Trigo. Desapareció, sí. Desapareció, nadie conoce su paradero. Nadie conoce dónde está, ni qué pasó, como de otros de esta historia que marcó de alguna manera la vida de Quintana Roo, y que pues no se ha olvidado del todo, porque lo que estamos viviendo hoy tiene de alguna manera relación con ese tiempo. Hay que recordar que Mario Villanueva desde la cárcel ha seguido escribiendo, escribiendo en cartas, ha tomado partido, tomó partido en contra del PRI, en contra de su partido. Sí. ¿No? Sí, cómo no, tomó partido en contra del PRI. En estos casos él, además, cartas muy bien redactadas. Escribe muy bien, Mario. Escribe bien y tiene posiciones y posturas muy claras. Eso nunca, nadie se lo podía regatear a Mario Villanueva. Publica en Facebook de manera recurrente. Sí, cómo no. Ahí está él activo. Dice él mismo y dicen sus allegados que está enfermo, pero a pesar de eso hay que reconocerle sus ganas de vivir, de luchar y de estar pendiente de todo lo que ocurra en su entorno. Está muy bien informado. Estudió la carrera de abogado. Sí, como no. Bueno, él ha encabezado su defensa en los últimos años. Sí, después que muchos abogados se hicieron ricos con él, bajándole dinero, que al final de cuentas nunca lo defendieron a cabalidad, ¿no? Muchos sacaron lana y se retiraron del caso, pero en fin, y tiene que ver ese fin de sexenio con este fin de sexenio, no solo por ciertas similitudes, sino porque muchos de los personajes siguen vigentes, el mismo Mario Villanueva, Joaquín Hendrix, Pedro Joaquín, pues su hijo, el hijo de Mario Villanueva, Mario, Carlos Mario, que es dirigente del PES, el Partido de Encuentro Social. Diputado electo. Es diputado electo por representación plurinominal. Sí. Muchos están, Jorge Polanco sigue vigente, Adi Joaquín
Adi Sí, Joaquín, Adi Joaquín, fue sí, un personaje central hace 20 años, que fue a la candidata a la que bloqueó a la que Mario bloqueó Villanueva. y que también quizá eso selló su destino. Sí, Pedro Joaquín sigue vigente, sigue vigente, muy vigente. muy vigente. Ahí tengo unos testimonios, lo conocemos, ¿no? De cómo Mario Villanueva iba muy seguido a Cuba en ese momento, en esos días de la sucesión de Mario Villanueva, este, iba muy seguido a Cuba Porque a era, entrevistarse con Pedro que era Joaquín embajador de México en Cuba. que era embajador de nuestro país en esa isla tan bella y tan cercana a nosotros. Muchos de estos personajes están ahora vigentes. Félix González Encanto era creo que era adolescente en ese momento, ¿no? No, ya era joven porque ya era joven. ya había sido presidente municipal de Cozumel. No, porque al fin, acuérdate que sí, Mario Villanueva lo mete como director del Invicro. Del Invicro en esa época. En esa época, y a partir de ahí empezó Félix a tratar de buscar ser candidato a la presidencia municipal de Cozumel. Pero creo y que hay al un final relato de cuentas de Mario Villanueva, junto con Hendrix, fue presidente municipal de Cozumel en el primer trienio de Hendrix, es decir, al final del sexenio de Mario Villanueva fue candidato. Sí, pero hay un relato en el que, así como le ocurrió a Hendrix, o cuenta Hendrix, de que salió de Quintana Roo en una cajuela en tiempos de Mario, también hay un relato de cómo Mario Villanueva manda a sacar de su casa en Cozumel a Félix González. Sí, y que tuvieron un desencuentro. Sí. El propio Félix González ha contado que Mario no quería que él fuese el candidato a la presidencia municipal de Cozumel y que Mario le habló fuerte y hubo manotazos en la mesa. En la mesa, sí. ¿Cómo no? Le dijo muchachito o algo así. Sí, y pues estos son los protagonistas de el Quintana Roo de hoy. Yo creo que el gobernador, todavía gobernador, en funciones, Roberto Borge, ese sí era adolescente, ¿no? Sí, era adolescente, sí. Hace 20 años, tiene 37 años. 37 creo que años, sí. Tenía Era 17 años, 18 años. Sí. Estaba en la escuela estudiando todavía seguramente. Allá seguro. En Entonces, estos personajes nos indican una cosa, los personajes que están hoy en la política, no sé cómo lo veas tú, hubo un desfase en la clase política del Estado, Julio, porque muchos de los personajes de hace poco tiempo, 20 años, desaparecieron también, al igual que muchos de los del caso del Maxi Proceso. Sí. ¿Qué se hizo de la clase política del Hay Estado? un hoyo, ¿no? Hay un hoyo ya en generacional. Hubo un salto generacional. Acuérdate que Joaquín Hendrix Joaquín Hendrix fue quien planteó a mitad de su sexenio la necesidad de un cambio generacional en la política quintanarroense, ¿no? Pero entonces establecieron eslabones. No, se rompió un eslabón, así es. Sí. Sí, yo creo que sí es sano ese cambio, pero debe haber entreveramiento, es decir, una mezcla entre gente experimentada y con los jóvenes que quieren que tienen talento para despuntar en la política, ¿no? Y eso es lo que no ocurrió, hubo ese rompimiento, hay un eslabón perdido por ahí. Y fíjate que donde surgió una nueva clase política, pero claro, a nivel municipal, que ahora tiene presencia estatal, fue en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad. Sí. Bueno, de ahí surgió personajes también que tienen ahora una vigencia, algunos y otros, ¿no? Mendicuti. Gabriel Mendicuti, sí, de allá surge. El presidente municipal que antes de Mendicuti, el que pone a Mendicuti. Miguel Ramón Martín, muy cercano ahora a Carlos Joaquín. Así es. Ya volvió a tener vigencia, sí, Miguel Ramón. Exactamente. Mendicuti tuvo vigencia y algo raro también pasó con Mendicuti. Algo raro cuando declina, cuando ya se daba por hecho, incluso él lo había manifestado así a sus amigos, ya se daba por hecho que iba a ser el candidato del PAN-PRD a la presidencia municipal de Solidaridad. Publicó una foto junto a los dirigentes del PAN y del PRD. Tuiteó y además un documento, sí, donde anunció su renuncia. Y de pronto recula. Reculó, esa es la palabra. Sí. Muy gráfica. Sí, reculó. Así es. Búsquela usted en el diccionario. Sí. Ahí debe estar. Ahí debe estar. Y entonces, ¿qué pasó, Julio? Otros, bueno, después de Mendicuti surge
A Mendicuti lo sustituye Carlos Joaquín González. Carlos Joaquín llega en ese inter entre Miguel Ramón y Gabriel Mendicuti, llega a Quintana Roo como tesorero. Carlos Joaquín, primero como el encargado de las finanzas de la campaña de Gabriel Mendicuti. Ajá. Es como llega. Y después pues ya lo hacen tesorero por Gabriel Mendicuti. Fíjate. Y después ya es presidente municipal. Sustituye a Mendicuti, sí, en la presidencia municipal. Así es. Y a Carlos Joaquín, ¿quién lo sustituye como presidente municipal? Román Quiam. Román Quiam, del actual secretario de gobierno. De gobierno, sí, del equipo de Félix González. Fue diputado federal. Román Quiam fue diputado federal. Sí, pero son de las cosas que no se acuerdan. Pero a veces, porque pasó gris de noche. Sí, pasó de noche. No hizo nada, no se supo nada de él. Como está pasando ahora como secretario de gobierno, tampoco se sabe. Tampoco se sabe nada, pero creo que ese es su mérito. Lo que se ha hecho, Román Quiam, es mucho dinero. Dicen que es uno de los hombres más ricos de Playa del Carmen. Sí, yo en alguna ocasión tuve necesidad de viajar a Cozumel y fue en avioneta. Y allá en la pista de Playa del Carmen, cuando iba yo abordando la avioneta en la que me iban a llevar, y me dijeron, ahí está el avión de Román Quiam. Sí, que ha financiado campañas y es patrocinador de carreras políticas, en fin. Es un personaje que, como tú bien dices, navega agachado o nada agachado, ¿verdad? Sí, de a muertito. Pero que ahí está, presidente municipal de Solidaridad, diputado federal, secretario de gobierno, y no sabemos si vaya a tener vigencia porque no se mete en nada, ¿eh? Él está, lo meten, ¿no? Lo meten, ¿verdad? Sí, y se deja meter. Perfecto. Después de Román Quiam viene Filiberto, ¿verdad? Filiberto Martínez, que volvió a ser candidato y ahora perdió. Sí, y Filiberto Martínez es quien abre... Llegó a ser uno de los grandes operadores políticos de Carlos Joaquín. Sí, y es quien de alguna forma, no de alguna forma, es quien abre el boquete financiero de la deuda en Solidaridad. Que no se ha investigado. Sí es. Y hay que recordar también que su tesorero era Chanito Toledo. Sí, cómo no, el actual diputado federal sí. Y un fuerte aspirante a la candidatura del PRI. Hasta el final. Al gobierno del estado, que llegó hasta el final. Y después de Filiberto vino Mauricio Góngora, que a la postre resultó el candidato del PRI al gobierno del estado y que en las elecciones del 5 de junio perdió. Sí. O sea, como tú bien dices, al principio de esta contextualización que estamos haciendo, Playa del Carmen surge ahora en este proceso electoral como la nueva meca política. Sí, pues ya hicimos, fíjate, en este recuento así a vuela pluma, a ojos de buen cubero, salió que ahí está. Los dos candidatos principales al gobierno del estado fueron presidentes municipales de Solidaridad. Claro. ¿No? Y muchos de los protagonistas de estas campañas, de los que ganaron y los que perdieron, son de ahí. Son también. De ahí, así es. Sí. Así es. ¿Y Cancún dónde está? Nuestro presidente municipal, Paul Carrillo, estuvo muy bien a las encuestas, ¿eh? O sea, muy bien valorado. Sí. Muchos pensaron, yo entre ellos, que podía ser el seleccionado por el PRI como su candidato. Así es, efectivamente. Pero... Y pues no, ahí está. Por lo menos de manera abierta, pues no estuvo, es decir, de manera abierta oficialmente que él haya declarado que iba por la candidatura, nunca hizo esa declaración. ¿No? Sí estaba en el ánimo de la gente que lo metía, que lo consideraba como un candidato, un aspirante fuerte, importante, pero me pareció que él estaba como cuando fue candidato a presidente municipal, esperando, ¿no? Esperando a robar la base. Así es, ¿no? Así es. O sea, atento a la jugada para robarse la base. Sí, le metió cuando le dijeron que le metiera. Tú vas, ¿no? Pero cuando no, ahí estaban, ¿cómo les llaman el boy? Son los que están ahí calentando el brazo, ¿no? Ajá, sí, ¿verdad? Sí, como los pitchers relevistas. Relevistas, ahí está, y de repente los llaman a ver. Así es. Y pudo haber cerrado el juego y llevarse el triunfo, ¿no? Así es. Pero
creo que la decisión ya estaba tomada desde un principio, el PRI la había tomado. No es que el PRI lo hubiera tomado, el proyecto de este grupo en el poder, cuando me refiero, hablo de grupo en el poder, creo que entendemos a Félix González Cantro y al gobernador. No, y hay que decirlo como se dicen ellos, es el grupo Cozumel, así se denomina, el grupo Cozumel. Creo que este grupo político Cozumel, porque hay un grupo económico también, ¿no? Sí. Que está emparentado de alguna manera, ¿no? Que podría ser los Joaquín. Así ¿no? es. Y donde este grupo político también ha querido incursionar. Vamos a ver cómo, pues, qué nos dicen los próximos y quieren meses. Competir en lo mismo, en la industria naviera. Que sí, pues sí, porque ese es el mercado, ¿no? Sí. Que ahí está un mercado muy disputado y que está allí. No tienen que abrir nuevos nichos de mercado, ese está allá. Sí, es un nicho importante porque imagínense, son turistas y pasajeros sí, nativos de la isla. Sí, porque son, no sé, 70, 80 mil habitantes que tiene Cozumel y todos con la necesidad de cruzar. Es un mercado hasta cierto punto cautivo. Sí, todos con la necesidad de cruzar y también los de Playa del Carmen, los de Cancún, los de Chetumal, los de Mérida que quieren cruzar también. O sea, es un mercado. Y creo que está alcanzando para todos, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que es sano que aparezcan esas empresas y que tengan tarifas competitivas y que cobren unos más baratos, o sea, que compitan en precio y en calidad también, ¿no? Y que sean con barcos seguros que no pongan en riesgo la seguridad de los viajeros. Claro. Entonces, pues es el grupo, decía yo que el grupo político Cozumel siempre se planteó que Mauricio Góngora iba a ser el candidato, el que iba a suceder a Roberto Borge en el gobierno del Estado. Sí. Pero algo pasó que Roberto Borge comenzó a impulsar en el 2015, desde mediados del 2015, también la candidatura, o la precandidatura de Chanito Toledo. Sí, de manera muy fuerte. O sea, él se definió por Chanito. Así es. Roberto Borge se definió por Chanito. Y al final de cuentas ganó Mauricio. Hay quienes dicen que con la candidatura de Mauricio ganó el proyecto de Félix. Y esto quizá fue un factor para la derrota del PRI, uno de los factores, porque no se le puede atribuir a un solo factor la derrota del PRI. No, yo antes de la toma de decisiones, pero sobre todo con mayor claridad durante la campaña, se vio muchos de los elementos que hubo en otros estados como Puebla, Sinaloa, Oaxaca, donde el PRI, donde hubo un punto de quiebre, ¿no? Donde hubo un punto de quiebre, incluso social, de reclamos sociales, que motivaron la derrota del PRI. Entonces, muchos de esos elementos que observamos a lo lejos en esos estados se empezaron a ver aquí en Quintana Roo de manera muy clara, incluyendo las disputas internas entre este grupo, el grupo político, que también influyó en la campaña y obviamente en la derrota. Así es. ¿No? Pues muy interesante, se nos ha ido el tiempo. Se nos fue el tiempo. Pero queríamos abordar el tema de las reformas legales, constitucionales, para el momento, como tú bien dijiste. Sí, como arrancamos, pero vamos a hacerlo en el siguiente edición de la sobremesa, lo planteamos ya con... ¿Y cuáles van a ser sus consecuencias en otra? Efectivamente. Podrán tener consecuencias políticas, juicios, investigaciones. Sí, hay mucha incertidumbre sobre ese tema, pero bueno, ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima ocasión? Amigos, ya saben lo que planteamos al principio, lo vamos a dejar para una segunda entrega de la sobremesa. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos. No te olvides de compartir este video a través de tus redes sociales, de visitar nuestro portal palcoquintanarese.com, de ver nuestro canal de videos en YouTube, donde tenemos todos los programas que hemos hecho desde septiembre, octubre de 2015 a la fecha. Ya casi vamos a cumplir un año. Ya casi. Ahora hay que preparar una fiesta, yo creo. Una fiesta, ¿no? Se lo merecen nuestros televidentes. Sí, así es. Y bueno, amigos, hasta la próxima.